Modelos de texto según la modalidad, exposición y argumentación. Modelo de texto expositivo. La exposición se considera como la manifestación abstracta de la realidad representada. El contenido de esta lo constituyen ideas, pensamientos, opiniones y reflexiones de carácter abstracto. La exposición se nos presenta como un conjunto de ideas encadenadas de manera sólida, sin la idea de defender la verdad ni de demostrar con argumentos el pensamiento expresado. Estas se representan de manera abstracta, manteniendo una relación lógica entre ellas. Como forma discursiva, la exposición se percibe de forma fragmentaria o formando parte de un texto más amplio, puesto que no suele disponerse la información jerárquicamente, sino más bien en un nivel semejante de igualdad. ¿Qué es la exposición? Exponer es explicar con claridad y orden ideas sobre un determinado tema. Es un escrito donde el autor presenta y explica diferentes aspectos de un tema. Por ello, en la exposición se puede presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, contrastar, relacionar, ejemplificar y concluir. La exposición se utiliza para realizar definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e informaciones y dar instrucciones. En esta se parte de una idea y seguidamente se añaden explicaciones, presentando causas y consecuencias. Son expositivos textos académicos, instructivos, informativos, cartas comerciales, instancias, solicitudes, informes, entre otros. La comunicación es una forma de expresión propia de las unidades de comunicación destinadas a presentar ideas de modo ordenado y objetivo. ¿Qué tipos de exposición utilizamos? La exposición puede ser tanto oral como escrita. De manera oral se puede presentar con conferencias, charlas, disertación, lección magistral, explicativa o didáctica, etc. Y de manera escrita con artículos, trabajos, comentarios, exámenes, resúmenes, monografías, manual, etc. La técnica expositiva se utiliza para desarrollar un tema de manera coherente, ordenada y clara que permita ser leído con fluidez e interpretado con facilidad. Entre las clases de exposición más características podemos incluir la exposición científica. Trata tema especializado, exige orden, rigor y precisión. La exposición didáctica. Trata temas de conocimiento, precisa orden, claridad y exactitud. La exposición divulgativa. Va dirigida a un público extenso, trata temas de interés y un estilo sencillo. La exposición humanística. Exige un análisis reflexivo, orden, claridad y desarrollo dialéctico. La exposición periodística. Dominio de objetividad, claridad y exactitud en la información. En todas estas exposiciones se exige rigor en la explicación, orden y claridad en el desarrollo. Al exponer, realizamos una especie de operaciones sucesivas: presentación, definición de conceptos, clasificación, explicación, ejemplificación, relación o contraste y conclusión. ¿Qué técnicas y recursos utilizamos en los textos expositivos? Amplitud y variedad temática. Todo tema puede ser objeto de tratarse en el ensayo. No obstante, los más convenientes son todos aquellos que se presentan a dar una explicación de la realidad y del mundo. Menor profundidad en el tratamiento de los temas que en la procesa de investigación. Simultaneidad del enfoque objetivo-subjetivo. Frente a la exigencia objetiva de la prosa de investigación científica, el ensayo está marcado por el punto de vista personal o subjetivo. Con frecuencia se combina la exposición con la argumentación, pero las ideas han de presentarse con objetividad y valoración contrastada, es decir, basándonos en la experiencia, en el conocimiento y en criterios de autoridad. Dotación de un estilo propio que cree el interés deseado por el lector. Para conseguir esto, une el ensayista el elemento subjetivo a una expresión original y atractiva, por medio de un lenguaje atractivo y rico en recursos estilísticos, como imágenes, comparaciones, contrastes, personificaciones, interrogaciones, etc. De extensión variable, aunque se prefiere la brevedad en el artículo. ¿Qué cualidades y características ha de tener la exposición?
debemos recurrir a un lenguaje que presente las características de uso correcto, variado y ameno. Lo que importa al escribir un texto expositivo es que los lectores lo entiendan fácilmente y les resulte claro e interesante. Delimitación y definición del alcance del tema que se trata, partiendo de la búsqueda, recopilación y ordenación de una documentación amplia y adecuada para los fines propuestos en fichas de trabajo con las denotaciones precisas. El tratamiento y el enfoque de los temas han de contener algunas cualidades apropiadas, como novedad, interés, calidad, actualidad y originalidad. El enfoque de la exposición debe ser objetivo. Información y conocimiento de la realidad con predominio de la función representativa o referencial del lenguaje. Organización del material en un plan o guión donde se contemplen los pasos que se rigen. A ella se une el orden en el desarrollo, de tal manera que las ideas estén perfectamente relacionadas. Coherencia mediante la integración de ideas formando una unidad temática y la ordenación lógica y clara de los datos obtenidos, adaptada al propósito y al carácter del texto. Claridad por medio de explicaciones, ejemplos gráficos, esquemas y dibujos. Exactitud en los datos e informaciones que se presentan. Precisión y adecuación de las palabras al contenido desarrollado y rigor en la explicación. Empleo del presente del indicativo con valor atemporal. Preferencia por la construcción de carácter enunciativo y de estructura sencilla, aunque domine la compuesta. Se suele recurrir a las subordinadas sustantivas para caracterizar a las adjetivas, para explicar, y las adverbiales para expresar la casualidad y la circunstancia. Redacción y revisión final del contenido y de la expresión. La selección y variedad del vocabulario empleado, la construcción gramatical y la corrección ortográfica y sintáctica. La expresión fluida y la riqueza de estilo puede convertir a una exposición en literaria. A su vez, la descripción técnica ayuda a la explicación de los conceptos dentro de la exposición, cuando se explican las partes, cualidades y propiedades de la naturaleza. Desarrollo que le conviene a la exposición. Las formas en que puede presentarse un texto de carácter expositivo son muy variadas, aunque en todas ha de predominar el orden, la claridad, la objetividad y la coherencia. Toda manifestación expositiva debe estar regida por un orden lógico en el desarrollo del tema. En general, la estructura de los textos expositivas está determinada en su elaboración por un esquema sistematizado y distribuido en 3 partes esenciales. La introducción es la presentación del tema y explicación de las razones que llevan al autor a exponerlo. El desarrollo o cuerpo. Aquí se incluyen los contenidos esenciales, los datos, las referencias y las indicaciones que sean pertinentes para el desarrollo de las ideas presentadas. La conclusión. Aquí se resumen los puntos importantes y se extraen las conclusiones, a modo de aportaciones, sugerencias o propuestas para continuar. ¿Para qué usamos la exposición? Los textos expositivos tienen como finalidad la transmisión de conocimientos, de experiencias y de saberes de tipo científico, histórico, cultural y artístico-literario. Por la objetividad, claridad y orden en el desarrollo, la exposición se utiliza principalmente en los textos académicos, en el ensayo, en los artículos científicos y humanísticos y en los textos divulgativos. En la exposición predomina la información y la explicación, pero la estructura de las secuencias expositivas responde a un orden lógico. Se parte de lo general a lo particular, de lo sencillo a lo complejo, del problema a la solución o del planteamiento a la conclusión. Estrategias discursivas en la exposición. La puesta en funcionamiento de estrategias discursivas en los textos expositivos obedece al afán de facilitar la interpretación de las ideas expuestas y la información dada. El autor puede recurrir a varias estrategias, como la ordenación secuenciada y jerarquizada de la información, en donde se percibe con claridad la idea principal y las ideas secundarias. La reformulación de mecanismos metalingüísticos en forma de paráfrasis, repeticiones, amplificaciones y especificaciones para aclarar informaciones y precisar conceptos. La ejemplificación. Mediante la fórmula, por ejemplo, es un procedimiento que se permite pasar del concepto abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular, a la vez que tiene un carácter clarificador y explicativo. Las referencias y las citas de autoridad.
Estas se insertan en el texto expositivo para avalar la información y las explicaciones dadas por el autor, recurriendo a la opinión autorizada de expertos en el tema. La clasificación. Esta se da con el fin de ordenar y sistematizar la información ofrecida. Tipos de exposición: literaria, humanística y técnica. Exposición literaria. Este tipo de exposición es la exposición de los ámbitos característicos de un movimiento de carácter literario. Generalmente involucran oratorias, lecturas, seminarios, charlas y debates sobre la temática de la exposición. La exposición humanística. Las exposiciones humanísticas tratan disciplinas relacionadas con las ciencias humanas, que por definición se asientan en el terreno de lo especulativo y lo abstracto. Es decir, nos referimos tanto a los campos relacionados con las humanidades como con las ciencias sociales. La exposición técnica. Este tipo de exposición está marcada por un léxico especializado y frases de carácter asertivo dentro de un desarrollo lineal progresivo. Modelo de texto argumentativo. La argumentación es una forma discursiva que relaciona lo concreto con las ideas abstractas y las generalizaciones. Concretamente, en la argumentación se desencadena un proceso que permite relacionar la información que se plantea en las premisas, después de la amplificación de reglas lógicas adecuadas y con la información nueva de las conclusiones. ¿Cómo se presenta la argumentación? Para apoyar los contenidos podemos servirnos de informaciones compartidas y otras dotadas de validez objetiva y contrastada que faciliten la asimilación por parte del lector. Generalmente se dispone de una manera deductiva. En la introducción se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva, a modo de tesis, para poder ser explicada, legitimada y validada. En el cuerpo. Aquí se presentan las informaciones dadas o compartidas. Generalmente suele estar integrada por datos, propuestas de verdades y creencias de tipo general, conocidas por haber sido adquiridas o por ser evidentes. En la conclusión. En la premisa final puede recogerse, según los casos, la información dada y mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es una forma de expresión que presenta opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer o persuadir. Es la aportación de hechos y la propuesta de razones que traten de avalar y defender un planteamiento, una tesis, una idea o una opinión. Es decir, la argumentación consiste en apoyar y defender una idea planteada con claridad y firmeza. La argumentación consiste en intentar convencer a otro de una idea o punto de vista acerca de un tema. En el argumento. En este cuadro podemos observar en qué consiste. Podemos usar una afirmación, un clamor o un reclamo. Debido a, damos nuestra razón, basándonos en evidencias. Así, admitimos las preguntas, cuestionamientos, objeciones y alternativas, respondiendo a ellas con los argumentos que nos hayamos planteado en un principio. Así persuadimos de lo que estamos diciendo. ¿Qué características y condiciones se exigen en los textos argumentativos? La argumentación es propia de los debates, de las disertaciones y de la defensa de las ideas en planteamientos de principios de tesis u otros trabajos de investigación científica. Conocimiento del tema en profundidad. Marco expositivo y desarrollo ordenado y lógico. Selección de los datos esenciales y relevantes para interpretar el texto correctamente. Dominio de los recursos dialécticos, necesarios para destacar en cada momento lo esencial en función de la intención y del público a quien va dirigido. Explicación de las razones que tengan una mayor base de convicción. Interpretaciones que puedan ser contrastadas por medio de la experiencia personal, los criterios o argumentos de autoridad, los testimonios, las citas y las verdades evidentes. ¿Qué orden suele presentar el texto argumentativo? Un texto expositivo argumentativo contiene los siguientes aspectos. Presentación. Es la exposición de los hechos. La propuesta. Es el planteamiento de la hipótesis que se propone defender. La demostración. Es la explicación de las causas, razones, ideas o hechos que trata de demostrar. La conclusión. Esta es la exposición de las consecuencias de la demostración y formulación de propuestas. ¿Qué exigencias debe cumplir la argumentación?
La argumentación requiere unos elementos importantes, entre los que más destacan: el planteamiento de una cuestión que admita hipótesis y opiniones diferentes. El defensor es el hablante o el escritor que defiende la idea o la tesis propuesta frente a otras posiciones a las que pretende refutar al tiempo que trata de convencer de la suya. El antagonista es la persona a quien se trata de convencer, porque sostiene una opinión contraria a la del hablante o el escritor. El proceso argumentativo, desencadenado para dar razones convincentes que avalen la tesis planteada y sirvan para convencer a los lectores o los oyentes convertidos en antagonistas. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la secuencia argumentativa? Una secuencia argumentativa presupone la presencia de dos o más interlocutores. El escritor es quien propone y argumenta. El lector actúa como crítico y oponente. Además, está integrada por tesis y argumentos. Constituyen la estructura de la secuencia argumentativa. La regla general, basada en una creencia o supuesto más o menos compartido por miembros de la comunidad a la que pertenece el escritor. ¿Qué tipo de estrategias argumentativas se suelen utilizar? Mediante la argumentación tratamos de fundamentar nuestra opinión acerca de un tema determinado. Para justificarla precisamos de razones consistentes que resulten irrefutables por parte del oyente o el lector, citas o argumentos de autoridad, ejemplificación, analogías, exposición de causas y consecuencias derivadas de la defensa de una idea, refuerzo de la opinión del escritor mediante la incorporación de datos objetivos y refutación de las objeciones presentadas a una tesis planteada. Cualquier argumentación debe prever las opiniones contrarias a las defendidas o mantenidas por el escritor. Por ello, conviene llegarse a formular. Es decir, el escritor puede estratégicamente plantear la posible idea defendida por sus oponentes para rebatirla o refutarla. Si el escritor consigue presentar argumentos sólidos para refutar la tesis de los oponentes, la tesis por él defendida queda más reforzada. Técnicas argumentativas. Con la argumentación se pretende dar validez del contenido expuesto mediante una serie de argumentos. El contraste de ideas. La presentación de datos en forma deductiva o inductiva. El testimonio o argumento de autoridad o testimonial. La analogía, los ejemplos y las comparaciones. Las citas pertinentes. El dominio del tema, experiencia y conocimiento personal. Los recursos dialécticos o retóricos, discursivos y lingüísticos necesarios. El procedimiento dialéctico es muy útil para los debates, las exposiciones y las disertaciones. El de las generalizaciones o de las verdades evidentes. El sentir comúnmente establecido o de la sociedad. El criterio sapiencial, mediante refranes, proverbios, máximas y sentencias. La distinción y empleo adecuado de cada uno de los argumentos manejados. El de la autoridad, el analógico, el de la experiencia, el experimental, el ejemplificador y el contrastivo. En los textos argumentativos debemos utilizar argumentos cortos y saber diferenciar las premisas de la conclusión. La disertación como forma argumentativa. Los géneros utilizados en la argumentación son similares a los textos expositivos referidos. En la lengua oral: exposición argumentativa, discurso, conferencia, disertación. En la lengua escrita: artículos, textos de ensayo, monografías, tesis, comentarios, trabajos de investigación, manuales, informes, descripciones científicos y ensayos. Cualidades presentes en la exposición y en la argumentación. Para que las ideas que presentamos en la exposición y en la argumentación sean válidas y lleguen de la manera apropiada, es necesario que posean orden, claridad, exactitud, sencillez, objetividad y solidez.